Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de comunicación oral escrita 2. Y bueno, como ya hemos empezado en la anterior grabación, estuvimos viendo lo que era el resumen, ¿no? Y a grandes rasgos lo que es un resumen, ¿qué es? Bueno, es un texto breve en el cual se escribe conforme a las ideas generales, conforme al propósito, conforme a la intención y sobre todo poniendo la información o acomodando la información conforme a lo que dice el autor. ¿A lo que me refiero con qué dice el autor? Bueno, en este caso, el resumen viene siendo que nosotros leemos algo, o en este caso observamos algo, y es un cierto tipo de evento, y lo que hacemos es escribirlo, resumirlo, contarlo con pocas palabras, pero siempre y cuando contando lo que propiamente vemos en el hecho o lo que propiamente leemos en el texto, no poniendo nuestra interpretación personal, no diciendo, es que se puede interpretar de esta manera, es que esto parece así, es que tenemos que verlo así, sino en este caso solo enfocándonos en lo que leemos, pero en este caso diciéndolo con pocas y sencillas palabras. Recuérdalo, en este sentido tiene que tener objetividad. Objetividad se refiere a que realmente relatar como está ahí como lo leímos o como lo escuchamos, no poniendo interpretaciones nuestras. Eso es lo que hace al resumen, si también lo recuerdas, original, flexible, es decir, un texto único, que realmente sea diferente al texto original o en este caso al relato que en este caso nosotros escuchamos. Y también recuerda que tiene cierto tipo de estructura, que en este caso es el encabezado, es decir, de dónde estamos tomando, de dónde estamos elaborando este resumen, quién es el autor, si es un libro, si tiene editorial, si tiene año. También en este caso tenemos el desarrollo, la manera en cómo acomoda la información o cómo la tenemos que acomodar. Y sobre todo también en este caso tenemos el cierre, ¿no? La conclusión que viene siendo a lo que llega el autor. Por otro lado, también tenemos el tema, el propósito y el destinatario. El tema en este caso, de qué me va a hablar y la manera como habla de ese tema. También el propósito, cuál es la intención de comunicar esta información. Y por último, el destinatario, ¿no? El destinatario es decir, si realmente para quien elaboró el texto, el autor, o para quien en este caso estamos relatando el hecho, realmente va dirigido para esas personas que propiamente se elaboró, ¿no? Y es una de las características cómo se tiene que realizar el resumen y sobre todo de estos elementos que son importantes, ¿no? Si bien tomamos información, ahora bien la ponemos de una cierta estructura y que esa estructura tiene que cumplir con ciertos tipos de requisitos para que realmente decir, ah, sí, este es un resumen. Ahora bien, lo importante de ahí es saber qué tipo de información nosotros vamos a seleccionar para hacer un resumen, ¿no? Ya vimos en este caso su estructura, ya vimos cómo tiene que seguir el orden, cuál sería su conclusión, y en este caso, una vez que tienes esta estructura, saber que tiene esas características como autonomía, flexibilidad, precisión, claridad y objetividad. Ahora bien, ¿qué tipo de información nosotros tenemos que seleccionar para realmente realizar nuestro resumen? Es decir, ¿cómo podemos identificar en este caso una idea general, una idea en este caso, y a partir de esa idea general, buscar cierto tipo de fuentes de información que me ayude a resumirla, ¿no? Y es lo que vamos a ver en ese sentido o en esta grabación. Saber cómo seleccionar la información para prácticamente hacer nuestro resumen. Y bueno, ¿cómo se hace? Bueno, primeramente, lo que tenemos que hacer para seleccionar información es, primero, encontrar nuestro tema. Si bien lo recordabas en la anterior clase, te dije que tú escogieras un tema o pensaras en algún tema importante para hacer un resumen. Y es el tiempo adecuado para que tú sepas identificar de qué tema. Y bueno, en este caso, probablemente cuando tenemos un tema, hay que generar una pregunta de ese tema, ¿no? Una vez que generamos preguntas de ese tema, también podemos generar otro tipo de preguntas que nos ayuden en este caso a generar, o más bien a contestar la pregunta principal. ¿Y eso qué hace? Aunque no nos demos cuenta, ya escogimos el tema, ya escogimos cómo vamos a hablar de ese tema y la manera o otro tipo de pequeños subtemas que nos pueden ayudar a explicar ese tema. Es decir, lo que tenemos que hacer propiamente para nosotros saber qué información vamos a retomar o, sí, más bien, propiamente qué información vamos a tomar o cómo seleccionar información para hacer nuestro resumen, primero tenemos que plantear nuestro tema. Posteriormente, qué pregunta queremos en este caso contestar de ese tema y sobre todo de esa pregunta, qué otras preguntas surgen para contestar esa primera pregunta, ¿no? Y es lo que realmente nos ayudará propiamente para ahora saber qué tipo de
de información nosotros podemos tomar, si realmente esta información es confiable, si es veraz y sobre todo si ayuda a contestar propiamente esas preguntas que nosotros planteamos primeramente. Y bueno, ¿no? En este caso podemos hacer lo siguiente. Como bien te lo decía, primero es plantear un tema. En este caso son las cervezas. Supongamos que vamos a hablar de cervezas. Posteriormente, nuestras preguntas principales pueden ser, o más bien, no nuestras preguntas principales, sino nuestras preguntas para hablar de ese tema, ¿cuál sería? ¿Cuál es el origen de la cerveza? ¿Qué tipo de cervezas hay? ¿El grado de alcohol corresponde con la calidad de cerveza? ¿Qué marcas realizan cervezas con buena calidad? Es decir, si te fijas, encontramos la temática y sobre todo sabemos cuáles preguntas nos van a ayudar a contestar este tipo de tema. Es decir, una vez que tenemos claro qué es lo que queremos en este caso resumir, ya podemos encontrar qué fuentes de información o cómo seleccionar información para que realmente seleccionar nuestro resumen. Y bueno, un primer acercamiento en ese sentido para buscar fuentes de información sería a través del Internet, ¿no? Que hoy en día es muy fácil acceder desde nuestro teléfono móvil o desde nuestro tablet, una computadora, una laptop, lo que tengamos, ¿no? Sin embargo, el inconveniente de Internet, como lo has visto, es que cuando ponemos una palabra en el buscador, ya sea Yahoo, ya sea Brave o en el cual utilices que es propiamente Google, lo que aparece es información, ¿no? Pero realmente no sabemos si esa información es verídica, si es veraz y sobre todo si realmente es relevante para nuestro tema, ¿no? Y es por eso que realmente te propongo cierto tipo de criterios para que tú puedas buscar dentro del Internet. Y bueno, uno de los elementos que en este caso ya te había explicado en anteriores clases, si no mal recuerdo, primeramente es buscar o identificar el responsable o autor de la cierto tipo de página, ¿no? Para saber quién es el autor o si es una institución y sobre todo en este caso reconocer si es alguien que es apto para el tema, si es una institución de buena calidad o realmente en este caso emite o colabora o elabora cierto tipo de trabajos académicos que contienen credibilidad, ¿no? Por eso es importante primero saber una vez que aparecen diferentes tipos de sitios web, quién la crea, ¿no? Para saber si realmente esto es una persona que tiene un buen manejo de la información y sobre todo es un experto en la tema, ya sea una institución o en este caso una persona. Posteriormente, en la dirección que te aparece www. Y el nombre de la página, también tenemos que ver que tenga terminaciones en ese sentido, por ejemplo, .edu, que realmente refiere a información que son de centros escolares, de universidades, centros educativos o escuelas que normalmente suelen ser confiables y que realmente tienen páginas web donde explican temas ya sea interesantes, relevantes o importantes o sobre todo divulgativos para que las personas lo entiendan. También otro de los dominios confiables que puede ser es el .gov, que quiere decir, o .org, que son páginas del gobierno que pertenecen a organizaciones, o más bien el punto que pertenece a organizaciones diversas, es decir, mm, a distintos tipos de instituciones, pueden ser educativas, no educativas, públicas o no públicas, aunque en general las que nos podemos en este caso poner mayor atención es en el punto .gov y en el punto .edu. Recuerda, el punto .edu son aquellas instituciones que son páginas educativas y el punto .gov son aquellas páginas que en este caso son del gobierno, que en ese sentido tienen que emitir información que realmente sea verdadera, ¿no? Y que sea confiable para, en este caso, seleccionar nuestras fuentes de consulta para realizar nuestro resumen. Y bueno, ¿no? Como te hacía mención, en ese sentido aquí pongo un screenshot de alguna información que busque y en este caso es nuestro tema es la cerveza, ¿no? Si queremos buscar fuentes de información en este caso para realizar el resumen del tema de la cerveza, pues bueno, buscamos en Google y lo que me apareció fue lo siguiente, ¿no? En este caso tenemos diferentes terminaciones. Si te fijas, una es .gov, que es la primera, que se refiere al gobierno de México, en este caso que emite una página o dentro de su página emite un cierto comunicado o una cierta información en torno a la cerveza. Posteriormente también aparece uno de los sitios también que es muy relevante para nosotros buscar fuentes de información, propiamente artículos, en el cual es ese cielo, que tiene una terminación .es, pero que realmente lo podemos ubicar otra cosa por el título, ¿no? En este caso el título de la página, el autor o la institución, que es Cielo, no es una persona como tal, pero sí es una institución, en este caso es un buscador de artículos, en este caso especializados. Especializados quiere decir que maneja diferentes tipos de tema y que son personas, en este caso, que saben de lo que están escribiendo, acorde a su temática,
A lo mejor no lo podemos ubicar por su terminación, pero sí lo podemos ubicar por el nombre de su página, en este caso que es una institución, y que realmente en ese sentido es una organización adecuada para buscar fuente que es verídica y sobre todo que realmente es confiable. Posteriormente también tenemos en este caso la punto también del INEGI que también termina en MX o en punto, en ese sentido, déjala hago zoom porque no alcanza a ver casi de mi computadora, o RG, ¿no? Que también en este caso de una institución muy reconocida que viene siendo el INEGI, ¿no? Que en este caso es de estadística y sobre todo que también nos puede manejar información que es verídica, ¿no? Entonces aquí tenemos diferentes tipos de página que ya sea que las ubicamos por la terminación o por el título de la página y que realmente nos, como bien decía, en este caso la recomendación de buscar en Internet, que son buenos sitios en este caso para realizar nuestra toma de fuentes para nuestro resumen. Y bueno, si vemos en este caso la primera página, como bien te lo decía, del gobierno de México, aquí nos aparece propiamente la cerveza más allá de la fermentación, obviamente nos aparece el título, también nos aparece dónde puede en este caso ser retomada la información. Y si lo hacemos zoom, en este caso nos dice debajo de esta pequeña, de la pequeña inscripción que dice la cerveza es la bebida, nos aparece Procuraduría Federal del Consumidor, nos dice la fecha de 2018 y creo que también eso es muy positivo porque nos dice en este caso, de dónde se tomó esa información que nos va a estar relatando y sobre todo la fecha en cuándo fue elaborada, ¿no? Y eso también habla muy bien de la fuente, nos actualiza en este caso cuándo se emitió ese tipo de información, de dónde se tomó, el título que tiene y sobre todo nos aparece en una página confiable que en este caso viene siendo en torno al Gobierno de México. Y bueno, buscando también más en internet, también podemos tener en este caso otro tipo de páginas como Academia, ¿no? Academia también es una página que también te la recomiendo. A veces tiene artículos muy interesantes en torno a diplomáticos, en torno a profesores que realmente son reconocidos y también suben algunos de los libros ahí o artículos que ellos realmente investigaron o hicieron y que también son buenos y tienen buena confiabilidad, ¿no? Y en ese sentido también podemos ver que, bueno, es el sitio, también nos maneja quién es el autor, cuántas veces lo han citado, cuántas vistas ha tenido. También en este caso nos dice el nombre del artículo que nos está mencionando y sobre todo también en algunos de ellos viene la descripción a qué se dedican, si son profesores, si son académicos que han estudiado y eso también nos tiene un poco más de credibilidad. Lo malo de este tipo de papers, como se le llama, o artículos o ensayos, es que tiene un costo, ¿no? Como bien lo decéis, para ser premium tiene cierto tipo de cosas, aunque podemos descargarlos de manera gratis algunos. Y podemos también ahondar en ciertos tipos de trabajos que nos pueden ser, en este caso, de mucha ayuda. Y bueno, como te lo vengo mencionando, ¿no? Uno es fijarnos en este caso el título, en este caso quién es el autor y sobre todo la terminación. Una vez que abrimos este tipo de páginas, tenemos que enfocarnos en lo siguiente, es decir, que realmente la información del sitio sea claro, ¿no? Que realmente tenga una estructura, tenga un título y sobre todo que también nos vayamos fijando en los contenidos que la información tiene, ¿no? Como en las citas, si tiene fuentes, qué autor utilizó, en este caso de dónde tomó esa información, porque es importante, ¿no? Esta información a lo mejor no sabemos si es copiada y pegada realmente de otro tipo de páginas, sino que realmente lo interesante de que encontremos en estas páginas web es que esta información primeramente está acomodada, ¿no? Que sea clara y sea entendible. Posteriormente a ello, que realmente nos maneje, bueno, esta información fue retomada de este libro. Y también en este caso lo interesante es buscar las fechas, ¿no? Que sean actuales, como acabamos de ver en la página, en este caso, de México, ¿no? Que nos dice en qué fecha y sobre todo dónde se tomó información y sobre todo que tenga el sitio un diseño claro. A lo que se refiere también con un sitio claro es que, bueno, decía, tengo una estructura, a lo mejor también tengo un índice, tenga diferente, este video por subtítulos para que cada uno hable de diferentes temáticas y sobre todo que no aparezcan muchos spams, ¿no? Spam quiere decir que te salgan muchos anuncios, sino que realmente se dé manera de ver la información sin interrupciones. Y uno de esos que nos podemos fijar es propiamente en la página que te decía del punto .gov de México, ¿no? Que si ya bajándola y también te invito en este caso a checar para que veas que no te estoy mintiendo, nos aparecen una serie también de datos importantes. Por ejemplo, partiendo de la izquierda hacia la derecha, podemos ver en este caso que nos aparecen pequeñas tablas y también nos menciona, bueno, propiamente como te decía,
nos menciona de dónde toma ese tipo de información que nos va a explicar, que es a partir de la Procuraduría Federal del Consumidor, nos menciona la fecha en la cual en este caso se está elaborando, de la cual también se tomó, y también nos está mencionando la información, ¿no? Y también algo muy interesante de este tipo de página web es que también nos aclara, ¿no? Y nos hace mención sobre estas palabras importantes de la temática, y eso lo hace a través de cierto tipo de poner énfasis en cierto tipo de conceptos, ¿no? Por ejemplo, fabricación de cerveza es una de las actividades más relevantes, haciendo mención que nos tenemos que fijar en eso. Posteriormente también nos dice sobre Crecio 32, 10, México, es decir, utiliza o en este caso nos está haciendo mención de que esos conceptos son claves para entender la información. Aquí por en este sentido, esta información puede ser bastante confiable porque nos menciona la fecha, de dónde toma la información, también en este caso, como te lo mencionaba, tiene un título, una pequeña descripción del título, como lo vimos en las anteriores diapositivas, y también nos menciona en este caso, nos remarca con negritas, es decir, las hace un poco más grande para distinguirlas del demás texto, que esa es información clave. Y sobre todo también nos maneja gráficos, ¿no? Para ejemplificarnos cómo esta información puede ser entendida mayormente. Y también uno de los aspectos más importantes es que nos maneja las fuentes, ¿no? Como bien te lo decía, es decir, que realmente no es esa información que el autor se haya sacado del bolsillo o que solo haya copiado mediante una inteligencia artificial o que le haya preguntado en este caso, ¿no? Sino que también nos menciona, bueno, esta información realmente la retomé de otros autores que también me ayudaron o que también se interesaron por mi tema, ¿no? Y nos menciona en este caso si son páginas web donde las podemos encontrar, cuando la consultó, el nombre del autor, cómo se llama el nombre de la fuente de información que retomó, y en este caso, como te decía, el link, ¿no? En ese sentido, esa es una página web bastante confiable, ¿no? Porque en este caso habla de nuestra temática, realmente nos arroja información relevante, nos hace mención de los conceptos importantes y sobre todo también en ese sentido nos maneja gráficas y sobre todo nos da de dónde más se tomó esa información que nos está escribiendo. Y bueno, en este caso es una de las páginas que podemos encontrar, pero puede haber también el caso en el cual, a lo mejor cuando busquemos por internet, no sé, no tengas ese tipo de páginas, no que tenga un título, que tenga una fecha, que sepas quién elaboró, que tenga fuentes de consulta. Entonces, que te recomendamos propiamente o que te recomiendo que realmente no solo abres la primera página, como te lo suelen decir la mayoría de las personas, ¿no? Sino que también busques en diferentes, ¿no? Propiamente. O si no, si ya sabes, en buscadores propiamente que se dedican a la investigación, como lo están en la parte de abajo, como es Google Académico, Cielo o Redalic, que son realmente buscadores importantes e interesantes. Si te fijas el del medio, vimos que salió en el buscador, en este caso, cuando anoté mi tema, que en este caso viene siendo cerveza, ¿no? Y pueden aparecer algunos de ellos, pero la mayoría sabemos que son blogs o sabemos que son información que no sabemos si son falsas. Pero de antemano, si sabes de algún buscador o de alguna página web que realmente maneje artículos, libros, ensayos, o en este caso también conferencias o videos que realmente sean emitidos por expertos y es personas que saben, realmente, en este caso, los puedes utilizar. En caso de que no, pues bueno, trata de buscar otras fuentes de información que no sea la primera página web que te encuentres, ¿sale? Y también en este caso, en caso, bueno, más bien, por tal motivo que no puedes utilizar internet o que no encuentres nada, una también de las maneras de encontrar información es a través de datos de publicación, índice, algunas secciones para asegurarnos que cumple con ciertos criterios, en este caso ir a la biblioteca, ¿sale? Que también es uno de los buenos puntos que nosotros podamos utilizar. Y recuerda que también puedes utilizar, ya sea en tu escuela tengan, o también tenemos diferentes tipos de bibliotecas públicas. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes tenemos varias de las cuales podemos hacer uso del material. En este caso, y así te lo quieres llevar, bueno, pues requiere cierto tipo de acreditación, pero sin embargo, más allá de eso, pueden ser públicas y puedes consultar fuentes de información. Aunque también otro dato interesante en torno, en este caso, en fijarnos en los libros, algo importante que tendría que hacer es en los datos de publicación y en el índice, ¿no? También tenemos que checar, es decir, de una fuente de información cuando nosotros lo vamos a retomar, no todo nos sirve. Es por eso que el índice nos dice de qué temas va a hablar ese tipo de fuente de información y tenemos que verificarla, ¿sale? Pero bueno, más allá de eso, lo que quería llegar era propiamente a que, bueno, una vez que busquemos internet, no solo busques la fuente principal, que es normalmente lo que ya te han dicho, como te comentaba, y sobre todo ir buscando y en este caso fijarte en buscadores que sean
realmente veraces, eficaces y sobre todo que realmente esas terminaciones en las cuales tienen las páginas web te fijes para saber si es una página de fidedigilidad.